Con ustedes, el apóstol José Gregorio González Aparicio. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Todos ya lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la autoridad del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jeús hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel-Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra, mi Dios, sea para ti. Aquí estamos, mi Padre amado, reunidos en gratitud para darte toda la gloria y la honra, papá. Que tu palabra, Señor, sea medicina para nuestro cuerpo, Señor. Sea medicina para nuestro espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Háblanos, Señor, en esta mañana con autoridad, poder, y que nuestros entendimientos sean abiertos en esta hora. Que tu Santo Espíritu hable, Señor, a través de tu siervo, lo que tú has ministrado, Señor, para tu pueblo.
Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que podamos ver lo más nítido posible a Cristo, Señor, en tu palabra. Con poder y autoridad te lo pedimos en la fe en Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fuerte, fuerte a Cristo, fuerte, 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 fuerte. Alaba la gloria del Señor. Por la manda viva soy. Al robar mi vasalla. Por el Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Habla a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Con poder, con autoridad, Señor. Hoy, iglesia, habla tu corazón. Hoy habla tu entendimiento a la palabra de Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Mira que la Biblia dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Díganle a su hermano, Elías estaba fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando se está en desobediencia, se pierde todo. Díganle a su hermano, se pierde todo. Dios no te va a mandar a un lugar y te va a decir después qué haces allí. Repito, Dios no te va a enviar a un lugar y Él te va a decir qué haces allí. Y díganle a su hermano, Elías estaba huyendo. Elías se había acobardado y por lo tanto estaba en desobediencia. Y es que no es la cosa fácil, iglesia. Se había levantado Jezabel porque se había enterado que todos sus profetas falsos, los que adoraban a Baal, habían sido muertos, habían sido acabados por el instrumento de Dios que era el profeta Elías, y el fuego del cielo en la azufre descendió y consumió el altar, y dice la palabra que Elías los acabó a todos. Dígale al hermano, unción de Dios, fuego de Dios. Pero el hombre estaba acobardado. Y ese es el detalle, iglesia, que aún no hemos conocido el poder de Dios, y cuando Dios nos usa, después nos acobardamos. Alaba al Señor. Elías, hermano, estaba acobardado. Los profetas de Baal habían sido, hermano, eliminados por esa espina de un hombre llamado Elías, profeta de Jehová. Y hoy en día, iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los hogares. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde Satanás se ha levantado contra el hombre y contra la mujer de Dios. Y dígale que tiene al lado de usted, es un hombre y una mujer de Dios. Por estos motivos, hermano, Elías estaba huyendo, estaba en desobediencia. Y cuando se está en desobediencia, no se puede oír y discernir la voz de Dios. Y el tema que hoy le voy a hablar tiene como título, ¿cómo oír y discernir la voz de Dios? Muchos dicen, yo he escuchado la voz de Dios, Dios habló a mi corazón, y eso es bueno. Pero la pregunta que hay que hacernos, ¿realmente fue Dios quien te habló? ¿Realmente fue Dios? Déjame decirle, hermano, que Elías también, como hombre de Dios, como profeta, le pasó lo mismo, como quizá a usted y a mí hoy en día nos puede estar pasando.
Cuando se está en desobediencia, dígale a su hermano, no se puede oír y discernir la voz de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, no se puede prosperar. Dígale a su hermano, no se puede prosperar. Dígale a su hermano, no podrá prosperar en ninguna área de tu vida. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, hermano, se activa el poder sobrenatural de Dios y comienza el Espíritu Santo a actuar a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Hay crecimiento, dígale a su hermano, hay crecimiento, hay madurez. Pero, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Déjame decirte que hay muchísimos cristianos hoy en día a nivel mundial y han perdido, hermano, la esperanza. Están desesperanzados porque en un momento a otro la voz de Dios cayó y no quiso hablar más en su vida. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? Y quizás muchos cristianos hoy en día están viviendo en miseria, están viviendo en circunstancias muy difíciles, muy precarias. Una vida, hermano, que tiene que estar bendecida. Dígale a su hermano que es bendecida por Dios y no se han dado cuenta el poder y la autoridad que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, porque no han aprendido a oír y discernir la voz de Dios. Cuando se vive, hermano, bajo la voz de Dios, se vive bajo la guianza del Espíritu Santo, hay una intimidad en tu vida. Cuando hay intimidad, hermano, se puede escuchar la voz de Dios. Hay 4 voces. Está la voz tuya, está la voz de los demás, está la voz del diablo y está la voz de Dios. Está la voz tuya, dígale a su hermano, está la voz tuya, está la voz de los demás, está la voz del diablo y la voz de Dios. ¿Cuál es la voz correcta que usted tiene que tomar una decisión en tu vida? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando? ¿La voz tuya? ¿La voz de los demás? ¿La voz del diablo o la voz de Dios? Hay 4 puertas que se te pueden abrir en el ministerio. Número 1, el ministerio abre sus propias puertas. Otros te pueden abrir las puertas. Satanás te abre la puerta para destruir la iglesia y acabar tu vida. Y 4, Dios te abre las puertas. Alaba a Dios. Cuando los jóvenes se han casado fuera de la voluntad de Dios, viven vida en fracaso. En 22 años que hemos estado en el ministerio, hemos visto personas que se casan y están fuera de la voluntad de Dios. Y hoy en día viven en derrota. Hoy en día se han divorciado porque prefirieron oír la voz de los demás y la voz del diablo. ¿Cuántas personas hoy en día han iniciado un negocio fuera de la voluntad de Dios? Y esos negocios le han traído dolores de cabeza, le han traído grandes problemas. No saben qué hacer y viene la bancarrota. Y viven, hermano, angustiados porque no le presentaron su negocio en las manos del Señor. ¿Cuántos hijos de Dios están entendidos aquí en esta casa?
Y dígale a su hermano que tiene al lado, para moverte de un lugar a otro, tiene que ir bajo la dirección de Dios. Para José Gregorio González Aparicio, para poder pasar por el quirófano, estuve orando, hermano, a finales del año 2018. Y usted dirá, tanto por hermano. Yo comprábamos los materiales, no se daban, en 2 oportunidades no se daban, y le daba a Dios la gloria. Uno me decía, es que tú no te quieres operar, tú tienes miedo. Dios sabe que no, hermano. Sino yo quiero hacer la voluntad de Dios. El último domingo que yo prediqué, el sábado, yo le dije a mi esposa, sabe que el mensaje yo voy a comenzar y no lo voy a terminar, porque no me siento nada bien, le dije, nada. Y ella me dijo, ¿en serio? Pues, no me siento nada bien. Y yo le dije a mi esposa, pero sin embargo yo voy a cumplir la voluntad de Dios. Si tú ves que yo no puedo, continúa tú. Eso es bueno, hermano, tener a una mujer, gloria al Señor, de Dios, y saber esperar en el tiempo del Eterno. Hay un dicho que dice que detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Mi esposa nunca ha estado atrás, ella ha estado conmigo siempre adelante, apoyándome en las decisiones. Que hay altas, que hay bajas, mira la que tiene la va a ver como en todo matrimonio, pero un matrimonio que tiene la mente de Cristo puede saber oír y discernir la voz de Dios. Y llegó el momento, y yo le dije a mi esposa, me voy a esperar. Eso fue el domingo cuando llegamos. Y le dije, el lunes salgo, y ella me dice, como que tiene algo de miedo. No, se va a dar rápido, porque sentí el tiempo de Dios. Ya Dios había hablado a mi corazón. Y hermano, esa semana pasó, me dijeron, te vamos a operar el domingo. Y yo, gloria a Dios, no era el domingo, sino me la pasaron después para el sábado, y del sábado me la pasaron para el viernes. Y yo dije, gloria a Dios. Entonces yo estuve esperando, hermano, todo este tiempo. No me angustié, sino esperé el tiempo adecuado de Dios. Fui operado, cumplí mi reposo de 90 días, me sigo cuidando para que los puntos internos se sigan cicatrizando, sigan aguantando, hermano, este bello cuerpo santificado de Cristo. Pero es que es así, hermano. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Para moverte de un lugar a otro, tienes que ir bajo la dirección de Dios. Dígale a su hermano, tiene que ir bajo la dirección de Dios. Dígale a tu hermano, no te vayas de un lugar, no te muevas de un lugar si no estás dirigido por el Espíritu de Dios. Recibe esto en tu espíritu. Porque estamos viviendo, hermano, tiempos muy difíciles. El mismo Jacob dijo, si tu presencia no ha de estar conmigo, no me saques de este lugar. Jacob, hermano, entendía, comprendió que sin la presencia del Señor, él no podía resolver sus problemas familiares. Por eso Jacob dijo, si tu presencia no va conmigo, déjame aquí. Y es importante, hermano, oír y discernir la voz de Dios.
No sé qué problema tú puedes estar pasando. No sé qué circunstancia tú puedes estar pasando. Pero el problema dentro de tu hogar está en las manos de papá. Si tú confías en Jehová, tu esposo va a llegar a los pies del Señor. Si tienes hijos que están en problemas, levanta tu mano y no sigas llorando y diciendo, ¡ay, pobrecito mi hijo! Sino dile gracias, Señor, porque yo veo a mi hijo como un siervo de Dios que te sirve. ¡Obra del Espíritu! Dígale que te va, se acabaron las oraciones dramáticas. Habla las cosas que no son como si fuese, por lo cual creí, por lo cual también hablé. Por eso nosotros hablamos lo que hemos creído. Pero a Elías se le olvidó este asunto. Y el motivo por el cual un cristiano vive en derrota es porque hemos dejado el lugar de la oración. Hemos dejado el lugar del ayuno. Hemos dejado el lugar, hermano, de la intercesión, de la consagración delante de Dios. Y sin intimidad con Dios, tú no puedes oír y discernir la voz de Dios. Si no hay consagración, no puedes escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario, hermano, tomarse unos minutos con Dios. En estos 90 días de reposo, hermano, yo estaba, hermano, en una comunión. En 22 años he servido al Señor en su obra. No es que no lo haya aprendido, pero en estos 90 días los sentidos espirituales, hermano, se elevaron, porque he entendido, hermano, y estoy aprendiendo a oír y a discernir la voz de Dios. Si tú quieres tener un ministerio de excelencia, debemos de escuchar, oír la voz de Dios. Si no escuchamos, si no oímos la voz de Dios, tu ministerio va a ir en fracaso, en fracaso. No podemos nosotros estar escondidos bajo la falda de papá y mamá. Aleluya, alaba la gloria de Dios. Porque habrá momentos donde Dios te va a ti estar utilizando. Pero hay que oír y discernir la voz de Dios para escuchar una palabra correcta. ¿Hay alguien en esta casa que dice amén? Así como nosotros conocemos la voz de nuestras esposas y conocemos su temperamento, así como nosotros conocemos a nuestros hijos, como pastores conocemos a nuestras ovejas, a nuestros amigos, así tenemos que aprender a discernir la voz de Dios. Cuando mi esposa a mí me dice, Gregorito, mi amor, yo sí, mami, esta me va a pedir algo. Y se me queda mirando con esos ojitos de tapada. Y digo, ya me convenció. Así cuando nuestros hijos vienen, ¡oh, papi, lindo, que lindo, que papi! Yo me le quedo mirando y digo, este quiere plata, quiere dinero. Y en cierta ocasión, hermano, entró a la habitación mi hijo Naúl. Me dijo, mamá, tengo que hacer unos cursos, mamá. Son $100. Hay que pagar la universidad. Son $30, mamá. De 4 cosas. ¿Qué vamos a hacer?
y yo y la mamá nos quedamos mirando y le decíamos, eso fue el 26 de mayo del 2023, y yo ahí encerrado, hermano, con el Señor, le respondí a mi hijo, eso no es hablar fe, vamos a hablar de fe, dije, no, vamos a hablar de fe. Es que la fecha tope es hasta el 30. No vamos a hablar de fe. Si tú hablas fe, si tú acomodas las cosas en el espíritu, las cosas en el campo sobrenatural se van a acomodar en tu vida. Y él se me queda mirando. Y vamos a orar, quédate tranquilo, que Dios va a proveer. Pero vamos a hablar fe. Oramos, hermano. Y el día 30, hermano, a mí se me había olvidado, pero yo oré, hermano, con todo mi espíritu. Y oramos, y llegó, hermano, una respuesta, una provisión de alguien que era difícil, hermano, que llegara. Porque las cosas, hermano, de las personas que tú crees que no tienen, hermano, son las personas que Dios usa para él decirte, Leomar, nunca se te olvide que la gloria es mía. Señor, pero fulanito no tenía, de eso mismo yo le di para que te enviara. Alaba a Cristo. Yo oré, hermano, para la gloria del Señor, y de repente llegó, hermano, esa bendición. Y yo le dije, hermano, y aún, yo le dije, cuando llegó del trabajo, me dice, papá, tranquilo, cuando tú estás en lo espiritual, nada de Dios te puede sorprender, porque es una naturaleza. Nada de Dios te puede sorprender, iglesia, porque cuando estamos, hermanos, conectados con la fuente, nada ni nada de esa fuente te puede sorprender, porque tú perteneces a Él. Alábalo. Y cuando llegó, Naúm decía, papá, y yo le digo, dale la gloria a Dios, hijo. Dale la gloria a Dios. Y él dice, vamos a pagar todo, sí, págalo. Ese es el Cristo, hermano, que usted y yo le estamos sirviendo. Entonces un padre conoce a sus hijos. Un padre sabe quién es su hijo. Un esposo sabe quién es su esposa. Y una esposa sabe quién es su esposo. Pero el asunto es, hermano, vamos al campo espiritual, ¿cómo vamos a discernir la voz de Dios? Es como lo expresó aquel salmista en el capítulo 29 cuando dijo, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros, voz de Jehová que derrama llama de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Y hay dos palabras, hermano, que te quiero enseñar, que es el logo, que es la palabra escrita de Dios, y el rema de Dios, que es la palabra que Dios nos habla a través de nuestro espíritu. En intimidad con el Señor, en estos 90 días, porque una cosa es servir al Señor de la obra y otra cosa es atenderlo a Él. Cualquier hermano, hasta un inconverso, puede servir ante la obra de Dios si usted no lo sabía. Pero atender al Dios de la obra, digan a su hermano, eso es otra cosa. Y estuve leyendo una biografía de Jackson Taylor, que dijo, durante 40 años el sol nunca se levantó primero antes que yo esté doblado de rodillas primero.
¿Desde cuándo, iglesia, no hemos estado de rodillas delante del Señor? ¿Desde cuándo, hermano, fue la última vez que tú llorabas al Señor y las lágrimas corrían por tu mejilla? Durante estos 90 días, hermano, he estado orando por personas aquí en este lugar, por familiares, por la nación, por lo que está aconteciendo en el mundo entero, hermano, y he visto la fragilidad humana, porque el mundo, hermano, está desesperado, no sabe qué hacer, no sabe, hermano, qué resolver dentro de su vida, pero déjame decirte que donde está el Espíritu de Dios, allí está la libertad. Amada iglesia, y el Señor te ha libertado. Usa lo que el Espíritu Santo te ha dado, usa lo que ya Cristo te dio. Alabamos el nombre de Cristo. Cuando un hombre y una mujer se ponen en las manos de Dios, vive vidas, hermano, en victoria, vive vidas, hermano, que están, hermano, encausadas en el rostro de Dios. Pero Elías se le había olvidado estas cosas. Cuando un predicador dobla sus rodillas en la mañana, se va a parar detrás del púlpito, porque sabe que no es él, sino que es el Espíritu de Dios dentro de él. Si no hay avivamiento es porque no hemos vivido con devoción, no hemos vivido en la oración. Si no hay avivamiento, no se está buscando la presencia de Dios. Si no se han resuelto los asuntos de tu vida es porque hay cosas, hermanos, detalles que hay que arreglar delante de la presencia de Dios. Fuera de la presencia de Dios, hermanos, no se pueden arreglar los asuntos de la vida. Fuera de la voluntad de Dios, vamos a vivir en derrota. Fuera de la voluntad de Dios, vamos a vivir vidas oprimidas por Satanás. Yo no entiendo, hermano cristiano, teniendo a Cristo y viven vida, hermano, en derrota. Viven vida, hermano, acabada. El diablo está montado de caballito arriba de él, haciendo lo que quiera. Pero cuando viene el problema, ¡ay, Dios mío, ayúdame! Y Dios allí en silencio, Dios en silencio mirándote. Cuando queremos hacer un evangelismo de avanzada, tiene que haber ayuno y oración primero. Si no hay ayuno y oración primero, no hay respaldo de Dios. Alaba la gloria del Señor. No lo hay. Nosotros debemos de aprender que cuando más Dios nos levante y cuando Dios nos pone en un mundo en nuestras manos para llevar su palabra, van a levantarse Satanás con todos sus demonios. Que se levante lo que se levante, pero mayor es el que está en usted, aleluya. Alaba la gloria del Señor. Somos el único ejército que no hemos perdido ninguna batalla. Somos el único ejército, la iglesia de Cristo, somos aquella nación que no ha perdido ninguna batalla. Y Dios te va a usar a ti, iglesia, porque tú eres la expresión de lo eterno. La iglesia es la expresión de lo eterno. Entonces la Biblia dice, el demonio ya está vencido, ¿cuánto lo cree? Que ya está condenado y que podemos tener la victoria y el poder y la unción del Espíritu no está bajo nuestros pies. Alaba la gloria del Señor. Entonces yo no entiendo, cristianos, mira, gente que yo he hablado, pero ¿por qué no puedo hacerlo? Es que no puedo, es difícil, no te doy otra porque no puedo. ¿Cómo vas a decir que no puedes? ¿Cómo vas a decir que se te hace difícil? Y yo en estos días hablaba con mi esposa, pero si yo a la edad de 13 años yo pude, mira que era otro tiempo, cancelo, eso es lo que está diciendo, le dije. Porque el mismo Cristo es el mismo que estaba yo cuando tenía 13 años y es el mismo Cristo que está aquí, aleluya, presente. Y nuestros jóvenes
que vivir una vida en victoria. Hay jóvenes que viven en victoria porque quieren, hermano, darle libertad a su carne. Alaba la gloria de Dios. Y el que tenga oído por él, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Es que eso es poco a poco, nada, hermano. Cuando llega Cristo, para afuera todos los demonios se van. Y ya viene la persona. ¡Amén! Es la realidad. Entonces, ¿cuál fue la última vez que usted escuchó la voz de Dios? ¿Cuál fue la última vez que usted fue de rodillas al Señor y derramó sus lágrimas delante del Señor? Porque déjame decirte que las veces que nos quedamos dormidos, el Espíritu Santo, aleluya, gime, llora por nosotros, hermano, indeciblemente. Entonces, ¿dónde está nuestra búsqueda con el Señor? ¿Dónde está nuestra búsqueda con el Señor? Hermano, hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscarle mientras tanto Él está cercano. La Escritura es clara. Mientras usted no viva en una vida íntegra, en comunión con Dios, usted nunca, jamás de los jamases va a poder ser un hombre y una mujer más que vencedor. Cuando vivimos oyendo y discerniendo la voz de Dios, cuando yo me muevo, cuando Dios me dice muévete, yo voy a vivir una vida más que vencedora. Porque yo soy el Señor, es el que me abrió la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá la vida eterna. Porque muchos hijos de Dios, porque muchos ministros caen de la gracia y pecan. No porque dejaron amar a Dios, aman a Dios con todo su corazón, pero han tenido un gran problema. Dejaron el lugar de la oración, dejaron el lugar del ayuno, dejaron la consagración, su intimidad con Dios. Por eso muchos han caído, por eso es que muchos han pecado delante de la presencia del Señor. Caen porque dejaron de oír la voz de Dios. Eso sí, estudiaron la Biblia, le predicaron a los demás, pero no se predicaron a sí mismos. Alaba a Cristo. Esta es la introducción, hermano. ¿Sí? Es la introducción. ¿O qué cree usted, hermano? Que 90 días ahí encerrado fue gratis. ¡Alábalo! En primer lugar, busca su Biblia. Ahora sí vamos a comenzar. En primer lugar, busca su Biblia. En Primera de Reyes, capítulo 19:9. Dice que Elías estaba en derrota, se metió en una cueva y Jehová le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías no podía oír la voz de Dios y vivir en la perfecta comunión de su Padre. Y Dios le dice, sal de allí, Elías, y sube al monte, que yo voy a hablar contigo. Primera de Reyes 19:11. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y en los castellanos, en los venezolanos, para que usted entienda, Dios le dijo, y Dios le dice, sal de allí, Elías, y sube al monte, que yo voy a hablar contigo. Toma, vida, ven acá. ¿Qué haces allí, Elías? Yo no te he dicho que tú fueras para allá. ¿Qué haces tú aquí? Sube al monte. Ese lugar del monte donde está, hermano, la bendición. El lugar del monte simboliza la comunión. El lugar del monte simboliza iglesia.
el lugar de la consagración, comunión con Dios. Por eso, hermano, un hombre llamado Moisés también lo hacía. Éxodo 19:3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirá a la casa de Jacob y anunciará a los hijos de Israel. Es en el monte de oración, iglesia. Es en el monte del ayuno donde tú y yo vamos a oír y discernir la voz de Dios. Es en la oración, hermano, corporativa, donde Dios también te está llamando. Es el lugar del monte, hermano, el lugar del ayuno, de la consagración. Es el lugar del monte de la oración. Si tú quieres escuchar a Dios, ven al monte. Ven al monte. A ese lugar de la oración, a solas por Dios. En segundo lugar, la Biblia dice en Primera de Reyes, capítulo 19:11. La Biblia dice que un grande y poderoso viento que rompía los montes pasó, pero Jehová no estaba en el viento. Óyeme, Dios no está en los quehaceres de la vida. Dios no está en las caídas de los hermanos, que si este se fue, que si esto no. Dios no está allí, hermano, en los escándalos. Dios no está allí lo que te distrae la vida. Porque a veces llevamos a Jesucristo a lugares donde Él no te ha mandado que lo lleve. Recibe esto en tu espíritu. Alaba la gloria de Dios. Alabamos a Dios conmigo y vamos a gozar una hora. Y dígale al que tiene al lado: el que no es conmigo contra mí es. Alaba a Cristo. Salmo 25:14. La comunión íntima es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Cuando Dios te va a hablar, dígale a su hermano: hermanito, acostúmbrese, hermanito, a llevarse una libretita de canto y no un lapicero. Así tú estés en tu trabajo, en tu universidad, donde quiera que usted vaya al supermercado, dígale a su hermano: cómprese una libretita de esa de canto del bolsillo, con su lapicero. Y si tú vas caminando por allí y Dios te habla, anota lo que Dios te está hablando. Anótalo para que no se te olvide. Anótalo, porque mañana puede ser tarde. Cuando no tienes tiempo de orar, cuando no tienes tiempo para Dios, el diablo te puede destruir y puede acabar tu vida. Cuando no hay tiempo, y aquí no estamos, hermanos, ministros, hijos en la fe, para estar jugando a la iglesita. Aquí estamos porque tú eres la iglesia de expresión de lo eterno. Alabado sea el nombre de Jesús. Prevalecer contra la iglesia de Cristo. Mateo 16:18. Porque Él te ha dado a ti la llave para que tú andes en esta tierra lo que será dado en los cielos, para que tú en esta tierra desates lo que será desatado en los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, hubo un terremoto, pero Dios no estaba allí. Primera de Reyes 19:12. Repito, hubo un terremoto, pero Dios no estaba allí. Dígale a su hermano: Dios no está en la política. Dios no está en los escándalos de la política. Dios no está en los escándalos de corrupción o en los escándalos de corrupción. Pero, ¿qué es eso, apóstol? Dios no está, hermano, en las distracciones. Dios sigue trabajando en silencio. Y la Biblia es clara cuando te habla en Mateo 6:6. Entra en tu cuarto y ora en lo secreto. Que tu Padre que te ve en lo secreto, Él
en lo público te recompensará. Denle un fuerte aplauso al que viene. Enseña a tus hijos a orar. Enseña a tus hijos a orar. Te quiero preguntar, ¿cuántas veces usted lee la Biblia al día? ¿Cuántas veces usted lee la Biblia durante la semana? ¿Cuántas veces usted lee la Biblia en el mes? ¿Cuántos ya han leído toda la Biblia una vez? El Espíritu Santo quiere que reflexionemos. Y hay veces que hablamos de un poder que no conocemos. Es muy triste ver a la iglesia de Cristo que no está usando el poder que Cristo le dio. ¿Qué ha pasado con los milagros? ¿Qué ha pasado, iglesia, con las sanidades? ¿Qué ha pasado con los derramamientos de los dones espirituales, de los dones del Espíritu Santo? Por eso es que muchos aún no tienen sus familias convertidas a Cristo. Por eso es que no vienen a los pies de Cristo sus familiares. Pasan mucho tiempo llorando, Señor, mira mi familia, Señor, nosotros, mira mis hijos, mi papá, mi mamá, Señor, mira, Señor, mi esposa, Padre, para que te acepto en Cristo. Y dígale al que esté al lado y no sucede nada. ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la comunión con Dios y hemos dejado el lugar de la oración. Hemos dejado el lugar de oír y discernir la voz de Dios. Pero es que los problemas, usted no sabe los problemas que yo tengo. Bueno, por eso mismo, hoy Dios te está hablando. Si tú te quieres quedar con tus problemas, quédate con ellos, pero mis problemas los tiene Cristo. Yo te estoy hablando soluciones para que tus problemas sean solucionados. Te estoy hablando de soluciones para que tu crisis familiar se levante. Te estoy hablando de soluciones para que tengamos nuestra casa. Te estamos hablando de soluciones para que tu esposo llegue a los pies de Cristo. Te estamos hablando de soluciones para que tu esposo llegue a los pies de Cristo. Tu esposa, tu familia, tus hijos, tu generación, aleluya, están en las manos del Señor. Eso es lo que hoy Dios te está hablando. ¿Cómo oír y discernir la voz de Dios? Pero recuerda que tenemos la promesa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero dígale a que te ha dado, pero tienes que creerlo. Tienes que creerlo primero en tu corazón, recibirlo en tu espíritu y luego lo podrás ver. Dígale a su hermano, eso es hablar fe. Ay, Señor, pero que mi hijo, no me hables más así, ora distinto, ora y pídeme. Señor, te doy las gracias por mi hijo. Mira, si llegue todo partido, hermano, borracho, lo que sea, entrando a la casa, dile, Señor, levanta tu mano y no llores más. Sino dile, Señor, gracias, porque yo lo veo como un ministro de Cristo. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias, Señor. Aunque me ha amargado la vida, Señor, tú le vas a dar la vida eterna. Eso es orar en el Espíritu. Imagínese, hermano, orando en el Espíritu. En cuarto lugar, hubo fuego, pero Dios no estaba allí. Primera de Reyes 19:12. Cuando nos habla de fuego, hermano, nos habla del temperamento, de hacer las cosas a nuestra manera, nuestro carácter. Ya no queremos estar escuchando los consejos de los demás.
Nosotros los padres jamás callemos delante de nuestros hijos. Que nos escuchen, que pataleen lo que quieran, pero háganle la palabra de Dios, dile los consejos, porque esa palabra en algún momento va a dar fruto. La palabra de Dios da fruto, la gloria de Dios. Que no te quiero escuchar, usted siga hablando, siga anunciando, porque la palabra de Dios da fruto. Que si te rechazan, no calles, sigue hablando. La palabra de Dios dice que da fruto. ¡Amén! ¡Alaba la gloria de Dios! En Juan capítulo 19, versículos 10 al 16, Pilato, hermano, dijo algo a Cristo. ¿A mí no me hablas? ¿Tú no te defiendes? Mira que yo tengo poder para librarte. Y Jesús le dijo, tú no tienes poder que no te es dado del cielo. En otras palabras, hermano, Dios le dijo, yo soy el que te doy el poder, así cumple las escrituras, porque para eso yo he venido. Alaba la gloria del Señor. Es a través de la oración que Dios domina el temperamento del hombre y lo acopla de acuerdo a la palabra. Un ministro, un hijo de Dios, la grandeza de su ministerio, la grandeza de su servicio está en su carácter, no en lo que tú haces, porque lo que tú haces te vas a encontrar con personas con caracteres, que esas personas te van a tratar mal y tú tienes que pagar ese mal venciéndolo con bien. Alaba a Cristo. Hay alguien en esta casa que dice amén, porque conforme pasan los años, ese hombre y esa mujer que están sujetos a su carácter, en el carácter de Cristo, ese hombre y esa mujer jamás cambiarán, porque es humilde y la humildad es fruto del Espíritu. Porque ha vivido su vida confiando en Dios. Ha vivido su vida sumergido en la montaña, lugar de consagración, lugar de oración, lugar del ayuno. Los ministros de Dios, hermanos, a veces se nos es difícil. Y nos vamos a predicar por allí, hermanos, y ellos viven por fe, y a veces, hermanos, sin tener nada que comer. Pero dígale al que tiene al lado, pero Dios no falla. Dios no le suple a las personas que están fuera de su voluntad. Dios suple a los que están dentro de su voluntad. Alaba la gloria del Señor. Usted sobrevivirá siempre cuando usted te rodille. Dije, usted sobrevivirá siempre cuando usted esté de rodillas. Tu matrimonio sobrevivirá siempre cuando tú estés de rodillas. Tu finanza sobrevivirá y será abundante siempre cuando tú y yo estemos de rodillas. Alabado sea el nombre de Jesús. Alaba la gloria de Dios. Vencerá siempre cuando caminemos bajo el poder, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Por eso un día Job habló en el capítulo 33, versículo 14 al 18. Dios habla de una o dos maneras al hombre y no entiende en sueños y en visiones. Imagínate, Dios habla de una o dos maneras al hombre y no entiende en sueños y en visiones. El hombre no sabe discernir. El hombre natural no sabe discernir la voz de Dios. ¿Por qué unos ministros tienen más unción con otro, hermano? Porque hay una medida de consagración que hay que pagar el precio. No, porque ya Cristo ya lo hizo. No. Cristo lo hizo, pero hay algo que tú tienes que hacer y es santificarte todos los días de tu vida. Si no hay santificación, si no hay consagración, no vas a tener victoria.
Quinto lugar y último. Denle un fuerte aplauso al Señor. Primera de Reyes 19:12. Hubo una brisa, un silbo apacible y delicado, y Dios estaba allí. Hubo una brisa, un silbo apacible y delicado, y Dios estaba allí. Primera de Reyes 19:12. Cuando venimos todos en la madrugada a orar a nuestro Padre en los secretos, déjame decirte que Él ya estaba ahí esperándonos. Dios ya estaba allí esperándonos para escucharte. A veces que nos estresamos, el trabajo, gloria a Dios, te viene el trabajo de la gloria a Dios, pero que ese trabajo no te quite tu paz. Que si ese trabajo te está quitando a ti tu comunión con Dios, ora, y Dios te va a decir lo que tú vas a hacer. En ese lugar de oración en las madrugadas, ya Dios estaba allí primero. Y cuando tú comienzas a susurrar al Padre, Él está ahí en silencio. Cuando estamos orando, yo he sentido, hermano, que Dios me abraza y abre mi corazón. Dice, José, esto, José, aquel, ora por fulano, ora por aquel. Yo he estado orando, hermano, por muchos aquí en la congregación. Como casi 2 meses, hermano, no te he podido dormir, ¿verdad? Hemos estado, hermano, orando por muchos. Porque Dios, hermano, en ese lugar te quiere. En ese lugar Dios tiene su personalidad. Te va a mirar con ternura, se va a reír contigo. Y a veces nos desesperamos porque queremos que Él nos hable, que nos haga una señal, pero a veces Dios calla, hermano, porque Él te contempla, Él te mira. Y aunque Él calla, Él te responde. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, iglesia. Tiempos muy peligrosos, iglesia. Que si es posible, que si el justo con dificultad se salva, ¿qué quedará para el impío y el pecador? Tiempos muy peligrosos que si usted comete una equivocación, es posible que no tenga tiempo para que se afirme, para que se levante. Dígale a su hermano, no podemos estar jugando a la iglesita. El diablo está furioso con todos sus demonios porque él sabe que tiene sus días contados. ¿Hay alguien entendido aquí en esta casa? Por eso, hermanos, es que muchos ministros y hermanos cayendo de la gracia de Dios, saliendo del lugar de la congregación, de asamblea y yendo a falsas doctrinas, vendiendo, hermanos, ministros, dirigentes, eclesiásticos sin conciencia a la política antes de hacer la voluntad de Dios. Porque la iglesia de Cristo tenemos, aleluya, nuestro comandante que se llama Jesucristo. Él es el presidente de esta nación, la iglesia, en lugar de una nación espiritual. Y nosotros no hemos oído los dichos claros del espíritu pasible de Dios. Y el Señor, hermano, nos quiere hablar. Y dice la palabra del Señor
cuando le dijo a Elías: vuelve por el camino del cual viniste. Primera de Reyes, capítulo 19, 16, con esto concluyo. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehu, hijo de Nisi, ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, Dios le dijo a Elías: se te acabó tu ministerio. En otras palabras, Dios le dijo a Elías: se te acabó el ministerio. Sí, hermano, porque Elías fue un buen profeta, sí. Sujeto a pasiones como usted y yo, dígale a su hermano, sí. Con muchas señales, dígale a su hermano, sí. Pero dígale a su hermano, estaba fuera de la voluntad de Dios. Estaba en desobediencia porque huyó de una mujer llamada Jezabel por temor. Y Dios le dijo: ¿qué haces, Elías? Vuelve por el camino del cual viniste. Póngase de pie. Nuestra gran comisión: predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, impactando a las naciones con el mensaje de salvación. Somos